Aló. Muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla. Básicamente quiero compartir la experiencia de un equipo de trabajo. Esto es el resultado de varios años de trabajo y de empezar a cambiar un poco la mentalidad. Entonces, lo primero que quiero contarles es de dónde empezó este tema. Y empezó fundamentalmente de la historia de los pacientes que tenemos hoy. Esta es la historia de un señor de 62 años que vivía muy tranquilo con su familia y un día tuvo un dolor abdominal que no cedía. A los 2 meses de resistir el dolor abdominal, fue a urgencias y en urgencias le detectaron a través de una ecografía una masa abdominal. Ese paciente, después de la detección de la masa, decidieron hacerle cirugía, una cirugía que se complicó, terminó en la unidad de cuidado intensivo. La familia nunca conoció exactamente el diagnóstico. Con todos los trámites que tenemos en las EPS, fue difícil que realmente tuviéramos un diagnóstico oportuno y al final murió solo en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, estas son las historias que queremos cambiar y para eso, pues, las preguntas que nos hacemos es ¿qué es lo que necesitamos realmente entregar a nuestros pacientes? Tiempo para reducir la incertidumbre, respuestas. A veces los pacientes lo único que necesitan es respuestas que los lleven a reducir su incertidumbre y su familia. Compasión para reducir el sufrimiento y acompañarlo. Valentía de los profesionales de salud que por la cadena de errores que pudimos tener, pues no enfrentamos la situación adecuadamente. Claridad para orientar correctamente los recursos. Paciente que le reducimos su mínimo vital y murió pues en unas condiciones pues que no queríamos que fuera así, y compromiso de todos para modificar el camino hacia la muerte de nuestros afiliados. Entonces, ¿por qué estructurar un programa de cuidados paliativos? Además de la historia que les acabo de contar, la historia que queremos cambiar y que tengamos otras historias distintas por parte de nuestros afiliados, pues la línea estratégica es la cultura del cuidado, en donde básicamente trabajamos sobre una población y donde para cada una de las poblaciones tenemos modelos, tenemos acciones de cuidado, pero al final de la vida no teníamos ninguna acción de cuidado, porque cuando considerábamos el ciclo de vida, la muerte no aparecía como parte del ciclo de vida. Entonces lo primero que hicimos hacer conciencia fue la muerte hace parte del ciclo de vida y tenemos que tener un acompañamiento distinto para realmente ofrecer a nuestros afiliados una muerte distinta. Entonces, teníamos unos habilitadores que era la estrategia, la cultura de cuidado, un tema de transición demográfica, definitivamente el envejecimiento en EPS Sura, específicamente para Antioquia, donde estamos más concentrados, ha aumentado. En los últimos 10 años hemos aumentado 30 puntos el índice de envejecimiento. Y tenemos un habilitador muy importante que es Colombia, tiene unos cambios normativos que no tienen otros países y que habilitan realmente el que existan cuidados paliativos en Colombia. La mortalidad en Colombia, la proyección de población en Colombia, cómo se comporta a 2050, pues esto no es un secreto para nadie, vamos aumentándose, ensanchándose esa pirámide, ya no es tan pirámide. Y el envejecimiento, pues como les decía, va a una velocidad muy grande. Este estudio del 2016 muestra cuáles son las causas de muerte. El 70% es por enfermedades crónicas no transmisibles, no curables, enfermedad cardiovascular el 28% en Colombia, cáncer el 17%, y no es distinto a como es otros países, España, Suiza, inclusive países de Latinoamérica como Costa Rica. Este es un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud de Diabetes en el 2016. EPS Sura hoy tiene una pirámide todavía joven, sin embargo, como les contaba,
estamos viviendo la misma transición epidemiológica y la velocidad de envejecimiento viene creciendo y la mortalidad pues se ha comportado de una manera estable. Hoy hay 200, o en el 2015 había 200 muertes por cada 100.000 y la población que más se muere pues son los mayores de 60 años. Entonces, básicamente, ¿qué identificamos en nuestras necesidades? Empezamos a trabajar con una fundación española que se llama New Health Foundation para construir una línea de base, para saber realmente qué pasaba en el último año de vida de las personas de EPS Sura. Y tomamos un año de muerte y estudiamos hacia atrás un año qué pasaba en cada uno de los meses. ¿Para qué? Para crear esa línea de base. Así empieza nuestro programa, creando esa línea de base en el 2013. Y para poder hacer una clasificación, que es la clasificación mundial de cuidados paliativos de pacientes, paliativos y no paliativos, en donde había en los paliativos unos oncológicos y otros no oncológicos. Y una población que definitivamente no era paliativa, que no tenía una indicación de cuidado paliativo, para poder separar esa población y entender y caracterizarla y saber realmente qué les pasaba en el último año de vida. Para eso tomamos todo el uso de servicios, urgencias, hospitalización, costos. Y lo que encontramos básicamente es que en el año 2013 hubo 3.658 muertes en EPS Sura de los afiliados y susceptibles de cuidados paliativos eran 1.961 pacientes y de no paliativos 1.967. Es decir, el 46% era susceptible de cuidado paliativo. Y sobre estos empezamos a hacer un zoom. ¿De qué se morían? Básicamente se morían, o sea, había pacientes, ¿ves? Se dañó la presentación acá, oncológicos y no oncológicos, ¿cierto? Había un 20% de esos pacientes susceptibles de cuidados paliativos que eran oncológicos y el resto eran oncológicos. Y principalmente se morían de cáncer, de POC, asma y otras enfermedades respiratorias, de insuficiencia cardíaca y de enfermedades neurodegenerativas. Y cuando ya veíamos la utilización de servicios de esos pacientes, realmente aumentaban en los últimos 2 meses de vida, tanto en los no oncológicos como en los oncológicos. Crecían los promedios de hospitalización, crecían los promedios de estancia y el comportamiento era igual. Nosotros tenemos presencia en 4 regionales y si comparábamos las 4 regionales, en las 4 regionales era igual. Y adicionalmente, en esos últimos meses de vida, el promedio de estancia aumentaba. Y los costos también. Entonces, con esa línea de base, encontramos pues cuáles eran los costos promedios del último año de vida. Y EPS Sura en el 2013, en 1.691 pacientes, invirtió 52.000 millones de pesos en el último año de estos pacientes. Para los oncológicos, 29.578, para los no oncológicos, 22.505. Y veíamos que el comportamiento en cada una de las regionales era similar. ¿En qué lo gastaban? ¿En qué lo utilizamos? En medicamentos, en hospitalizaciones, en procedimientos de alto costo, quimioterapia, radioterapia y en procedimientos diagnósticos. Y no con la certeza de que realmente hubiéramos utilizado los recursos adecuadamente, sin saber si realmente habían tenido una buena calidad de muerte. Esto es similar. Y algo también que queríamos identificar para empezar el proyecto era dónde se morían nuestros afiliados, dónde fallecían. Hoy, a diferencia de países europeos, la mayoría, más del 60%, ocurre por fuera de las instituciones de salud y la distribución hospitalaria y no hospitalaria de paliativos es el 55% es no hospitalaria y el no paliativo el 70%. De estos paliativos, de los hospitalarios, se mueren la mayoría de los pacientes con cáncer hospitalizados y la mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática hospitalizados.
Entonces, como nosotros somos una compañía que cuida la vida, pero ahora también cuida la muerte y acompaña hasta el final para que tengamos familias felices, pues empezamos a construir el concepto fundamental de nuestro programa, que está basado en 3 valores que voy a leérselos. Compasión es la percepción y comprensión del sufrimiento del otro y el deseo de aliviar, reducir o eliminar tal sufrimiento. Paliar, disminuir, mitigar, suavizar, atenuar, limitar los síntomas asociados al sufrimiento. Cuidar, acción humana que partiendo del sentir y el pensar nos hace responsables en el actuar frente a nosotros mismos y de lo que nos rodea. Este es el fundamento de nuestro programa. Y empezamos a desarrollar el concepto con los referentes, como les decía, que tenemos en el mundo, en donde hoy los cuidados paliativos deben empezar desde que se hace un diagnóstico de ciertas enfermedades crónicas y un tratamiento específico. Y cada vez ese cuidado paliativo pues va creciendo y va siendo más importante dentro del tratamiento terapéutico del paciente. En la evolución que nosotros tenemos del modelo, iniciamos en el 2015 básicamente con los últimos 3 meses de vida y iniciamos con pacientes oncológicos. Entonces hoy nuestro programa está concentrado en esta franja, sin embargo estamos con la visión de tener un programa que se amplíe como parte de los tratamientos específicos y también que se amplíe después de la muerte en la atención del duelo. ¿Qué pretendíamos con el programa? Abordar integralmente al paciente y a su familia, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, brindar una experiencia de acompañamiento, estructurar una red integrada de servicios paliativos, fomentar la formación de profesionales y equipos paliativos. Este es un tema de los más difíciles que hemos tenido en el programa, es este. Crear una nueva cultura y fomentar que exista la especialidad, la experticia en cuidados paliativos, usar racionalmente y eficientemente los recursos, asegurar la calidad asistencial del programa y establecer unos estándares de calidad que soporten la normatividad. Entonces, ¿qué recursos consideramos que debíamos utilizar para materializar ese concepto? Primero, partimos de que este programa hace parte de todo el programa que tiene de investigación EPS Sura y debe producir conocimiento, debe producir una investigación científica que sirva para empezar a tener referencia y cifras que puedan ayudar a que todos entendamos el mismo problema. Una red integrada de prestación en donde cambia el modelo de negocio y es empezar a ver distinta esa red y pensar distinto en cómo en ese diseño de la red distinto podemos pagar distinto. Entonces está primero el rediseño de esa red integrada antes de pensar en el cambio de modelo de contratación. Hacer un mapa de prestadores, y ahora les cuento un poco de esto. Un modelo de atención que tuviera unos criterios de inclusión, unas rutas de atención y sobre todo unos elementos de gobierno. Y un modelo de mejoramiento, un modelo de seguimiento con herramientas de información, indicadores y seguimiento. Entonces, esta es la gráfica que resume el modelo. El modelo está fundamentado en la persona, está centrado en la persona, tiene unos niveles, un nivel primario, un secundario y un terciario, en donde el nivel primario es domiciliario, tiene un nivel 2, ambulatorio especializado, y un nivel 3, hospitalario, y esperamos tener un nivel de hospice. Estos serían los niveles de asistencia donde existen unos elementos comunes en donde tenemos acceso por parte de las familias y de las personas por diferentes canales, donde tiene un componente espiritual y donde tiene un componente de capacitación continua. Entonces, estos elementos son comunes en cada uno de los niveles y donde alineamos las puertas de entrada, que también es un tema complejo, es decir, cómo, de dónde salen los pacientes para cuidados paliativos, quién remite esos pacientes al programa de cuidados paliativos. Esta es la red integrada de atención que tenemos hoy, las tenemos en las 4 regionales,
tenemos el primer nivel domiciliario, el segundo nivel especializado, el tercer nivel hospitalario, y miren este nivel que todavía está por explorar. Solamente en Colombia tenemos un hospice que es Presentes. Entonces, el reto con todas estas instituciones ha sido construir en conjunto y que realmente creamos todos en lo mismo, en que tengamos el mismo concepto fundamental y que entre todos vayamos mejorando el modelo. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para el programa? Básicamente son hoy pacientes con patología oncológica y no oncológica. Empezamos con oncológicos, hoy tenemos algunos no oncológicos, pero avanzada. O sea, el concepto es que es avanzada y que tenga un pronóstico inicialmente, como les decía, no mayor a 3 a 6 meses. Los oncológicos son principalmente pacientes con cáncer metastásico en estadio 4, que tengan escasa respuesta terapéutica o rechazo a la terapia oncológica, o que tengan metástasis a órganos vitales. Los no oncológicos, enfermedad cardíaca avanzada, enfermedad pulmonar crónica avanzada, enfermedad hepática, enfermedad renal crónica, demencias neurológicas, ELA, VIH y ACV. Para esos criterios, pues básicamente tenemos unas definiciones que construimos con todo el equipo, tanto clínico como no clínico, donde definimos qué es mal control de síntomas, cuál es su situación funcional, cómo ha sido el comportamiento de las hospitalizaciones, ciertos paraclínicos que son importantes y cuál es el índice nutricional de esos pacientes. Y como les contaba, un elemento muy importante del modelo es el gobierno. Entonces, tenemos hoy un case manager en EPS Sura que se encarga solamente de los pacientes de cuidados paliativos. Y en cada una de las regionales también tenemos un case manager que se encarga de cada uno de los programas en cada una de las ciudades. Juntas paliativas que hacemos de manera semanal, donde evaluamos 10 pacientes por sesión y donde discutimos los pacientes que son susceptibles y que nos llegan de la red externa. Una junta de gestión clínica que nos permite estar de manera permanente entendiendo lo que le está pasando a los pacientes, y pues un equipo humano en cada una de las regionales que hoy está comprometido con el programa. Entonces, ¿cómo hemos avanzado en el programa? Como les conté, el 2013 pues fue crear línea de base, que fue las cifras que evaluamos. Ya estandarizamos, terminamos el diseño, hicimos pruebas pilotos en los diferentes en Regional Antioquia y lanzamos el programa. Y ese tema también es muy importante, es un elemento muy importante y por eso escogimos un nombre que se llama Para Siempre, en donde no es el programa de cuidados paliativos, es el programa Para Siempre. Y con una estrategia comunicacional distinta, empezamos a trabajar también todos los públicos sensibilizando y capacitando y entendiendo para qué estaban ahí, entendiendo que no estaban ahí solamente para atender a un paciente, sino para atender a una persona y una familia que estaba viviendo una situación y tenía unas necesidades específicas. ¿En qué vamos? Básicamente, seguimiento e implementación a las regionales y implementación en Barranquilla fue la última regional donde llegamos. Básicamente por lo que les decía, los equipos, constituir equipos de cuidados paliativos en cada una de las ciudades no ha sido fácil y que realmente encuentren valor en prestar cuidados paliativos es complejo. Y ya en el 2017 pues tenemos lo primero una certificación internacional de New Health Foundation de una metodología, y no les ha contado, pero toda la metodología del programa está fundamentada en una metodología estructurada que se llama New PALEX y que está certificada a nivel internacional, y este año pues fuimos el primer asegurador que logró esa certificación de New PALEX. Empezamos a trabajar con IHI en un proyecto muy interesante que nos tiene bastante contentos, que se llama Conversation Project, que básicamente es un proyecto que empieza a crear una cultura en la cual podamos tener conversaciones sobre la muerte.
y qué conversaciones y cómo se deben tener. Entonces, a través de ese proyecto esperamos tener un entrenamiento distinto en la comunicación de la compañía, pero sobre todo de los profesionales, y que la persona realmente se haga socia en el cuidado del final de la vida a través de unas conversaciones que permitan que ese paso pues, sea mucho más tranquilo y donde todos entendamos que es la realidad de la vida. En esa estrategia, pues una vez la tengamos estructurada, empezaremos ya la educación de los equipos de salud en ese tema y las familias. También me faltó contarles que inicialmente el programa solamente está diseñado para adultos. Entonces el reto que tenemos también es tener cuidados paliativos pediátricos, que ese ya es un reto mucho más complejo de lo que nos hemos referenciado. Hay muy pocos programas de cuidados paliativos pediátricos y realmente es un tema que cada vez es más latente y que se requiere de acuerdo a las necesidades de la gente. ¿Cuáles son nuestros resultados? Entonces, básicamente hay número de personas fallecidas dentro del programa, estamos en un 41%. La meta que tenemos de cobertura es el 100% y no hemos logrado cumplir esa meta. Ahí el reto, como les digo, es trabajar con quienes pueden remitir a estos pacientes de una manera oportuna, para los pacientes oncológicos, con los oncólogos, con los centros de oncología, y que le encuentren sentido a que realmente esto es parte de la terapéutica de un paciente. Sin embargo, si recuerdan, cuando iniciamos el estudio eran mucho menor los pacientes susceptibles oncológicos. Hoy ya, con la información que empezamos a cuidar juiciosamente, pues es un 72% las personas que pueden ser susceptibles del programa. Desde el punto de vista de utilización de servicios, pues hemos bajado la tasa de urgencias, hemos bajado la tasa de hospitalización. Tenemos un reto en el programa y es un reto de estancia dentro del programa de por lo menos 40 días. Ahí todavía no hemos cumplido. Nos remiten o llegan los pacientes muy tarde y el promedio está en 29 días. La cobertura, como les decía, es el 41%. Y teníamos una meta de 600 pacientes fallecidos en el programa y ya han fallecido 961. ¿Qué opinan las familias a quienes acompañamos a morir? Entonces, estamos haciendo evaluaciones permanentes. Queremos construir un indicador de calidad de muerte. Estamos estudiándolo con nuestro asesor español de New Health Foundation. Ya en Europa se está pensando en ese tema también. Aquí hoy, desde el punto de vista de satisfacción, la satisfacción es muy buena del programa, 9.29, 92% lo recomendaría y un 82% siente que le mejoró la calidad de vida. Aquí somos un poco exigentes y el 82% está en los que calificaron entre 9 y 10 el programa. Hicimos un estudio cuasi experimental que básicamente pues, evaluó dos cohortes. La cohorte que ya tenemos en el programa, los 961 pacientes que ya han muerto, y los que hubieran sido susceptibles de cuidados paliativos, pero que no llegaron a cuidados paliativos. Y tomamos los últimos 3 meses de vida para revisando cuál había sido la demanda de servicios y los costos de la atención en el último trimestre de vida, revisar cuáles habían sido pues, los impactos del programa. Entonces, desde un punto de vista estadístico, definitivamente es significativo el grupo de pacientes de cuidados paliativos, cómo disminuyó la tasa de hospitalización, cómo disminuyó el promedio de estancia, cómo disminuyeron las tasas de urgencias y el consumo de opioides, cómo aumentó. Este tema del consumo de opioides es un tema muy importante dentro de los indicadores internacionales de cuidados paliativos, porque es fundamental aliviar el dolor. Y cuando hablamos de opioides, a veces nos da miedo hablar de opioides. Entonces,
parte de lo que hemos hecho con este programa es romper ciertos paradigmas. De hecho, hace unos meses me llamaba el secretario de Salud de Medellín a decirme que ya no le alcanzaban los opioides a Medellín con todo el uso que estaba teniendo EPS Sura, que estaban preocupadísimos, porque ¿qué estaba pasando en Medellín que había cambiado el uso de opioides? Les presentamos el programa, entendieron el sentido y la razón y por qué está pasando, y ya nos están acompañando porque además teníamos desabastecimiento de opioides. Desde el punto de vista de utilización de los niveles, los pacientes que no están en el programa utilizan mucho más el nivel 3 de hospitalización, los que están en el programa lo utilizan menos, y los que están en el programa utilizan mucho más el nivel 1 y el nivel 2. Y están realmente mucho más cuidados en estos niveles y sobre todo pues viviendo una vida tranquila con su familia en esa etapa final de la vida. Los promedios de estancia pues disminuyeron en el grupo control de manera importante, y los costos pues también ha sido un tema bien importante. En esta cohorte de 961 pacientes, el ahorro total ha sido 3.683, con una meta, como les decía, mucho más alta, en la que definitivamente, pues si tuviéramos una mayor cobertura, el ahorro hubiera sido mucho mayor. Entonces, básicamente, como conclusiones del programa, pues lo que quiero dejarles es que el programa Para Siempre constituye, basado en datos y hechos que les acabo de mostrar, una alternativa costo efectiva de atención. Definitivamente es humanizada e integral y está centrada en las necesidades de cada paciente, y además contribuye a tener mayor capacidad resolutiva del alivio del sufrimiento en los niveles básicos. Y ese es un tema también importante, es cómo volver al nivel básico y cómo desde el nivel básico se puede hacer una gestión distinta de estos pacientes. Disminuye la demanda de servicios de alta complejidad, los cuales no siempre son pertinentes en la fase terminal de la vida, y generan un ahorro significativo en el último trimestre de vida, que es el estudio que les acabo de mostrar. Y un tema muy importante es que aplicando un método juicioso de planificación, de puesta en marcha, de mantenimiento, de evaluación y de difusión de programas de cuidados paliativos en los diferentes actores que conforman el sistema, definitivamente lleva a que haya resultados costo efectivos y a mejorar la calidad de la atención. ¿Cuáles son los retos que tenemos como programa? Acompañar a los cuidados paliativos en el fortalecimiento de competencias y su crecimiento con objetivos y visiones compartidas entre el aseguramiento y la prestación. Este es un tema que, como les decía, es complejo, es encontrar una visión conjunta con el prestador, con el médico, una visión conjunta con la persona, con la familia, en donde todos cuidemos lo mismo y nos paremos desde el mismo lado, y donde realmente empecemos todos a entrenarnos y a capacitarnos. Y lo primero es aceptar que requerimos equipos entrenados y capacitados. Desarrollar redes integradas de cuidados paliativos, como les mostraba, los que desarrollamos en esa red, pues todavía sigue siendo una red pequeña y limitada para las necesidades que tenemos como país en cuidados paliativos. Mejorar la cobertura, definitivamente tenemos que trabajar no solamente en cuidados paliativos, sino tenemos que trabajar con los médicos que atienden los pacientes oncológicos y no oncológicos en estado avanzado para que lo incluyan dentro de su plan terapéutico. Desarrollar una cultura de atención donde siempre primen las necesidades del paciente, es decir, donde hagamos realmente gestión alrededor del paciente y de sus necesidades y de su cotidianidad. Trascender el aseguramiento, incluyendo el concepto de cuidar, el concepto de compasión, el concepto de paliar. Promover la formación de equipos y la sensibilidad de todos los actores. Definitivamente contar con redes de información. Todo esto que ustedes vieron
fue construido gracias a que teníamos un sistema de información que nos permitía tener una línea de base, y esa línea de base la hemos ido enriqueciendo y mejorando para poder hacer una gestión mucho más estructurada sobre cada una de las personas. Esto muy importante, y es parte de lo que estamos haciendo hoy, empezar a aportar datos y hechos nacionales de cuidados paliativos y empezar a tener la discusión y la conversación sobre cuál es el papel de cuidados paliativos en Colombia y empezar a demostrar que sí funciona. Y establecer herramientas clínico-asistenciales relacionadas con la adecuada prestación de servicio para prestar y garantizar una atención con calidad al final de la vida, no solamente a la persona que está en la situación, sino también a su familia. Como les digo, esto es un equipo. Este es Emilio Herrera, que es nuestro asesor español, el presidente de New Health Foundation, y es el que nos ha acompañado desde el 2013. Y aquí está todo el equipo que pues ha venido construyendo este sueño que yo considero que apenas comienza y que realmente significa algo cuando vemos cartas como estas, en las que las personas realmente manifiestan cuál es su sentir frente al haber estado en este programa. Y por eso quiero compartir, por último, un testimonio real de la vivencia de una familia en la última etapa de la vida de un paciente que tuvimos en Medellín. Mi papá siempre se sintió muy acompañado y muy bendecido. Siempre decía que teníamos una bendición al tener la posibilidad de tener un médico que lo visitara, unos enfermeros que todo el tiempo estuvieran pendientes de sus medicamentos. Yo siento que la compañía de la psicóloga nos sirvió mucho porque ella nos hablaba mucho, ella nos hacía ver como mucho la realidad de la vida, que entonces que el papá ya estaba descansando, que nosotros teníamos que estar mucho más tranquilas. Bueno, a mí me sirvió mucho lo de la psicología. El servicio de Sura para el viejo y para nosotros fue muy oportuno. Mi nombre es José Manuel Montoya, salí de la Casa de la Cultura y he tallado cosas muy bonitas. No es sencillo entender desde el principio las dificultades y todo lo que se presenta a nivel afectivo, familiar, con una enfermedad como un cáncer. Sin embargo, esas dificultades son mucho más sencillas de sortear cuando uno sabe que puede contar con un médico, con unos enfermeros, y sentirse acompañado es de gran valor. Mi papá, a pesar de la enfermedad, fue un hombre muy divertido. Pues una vez en una hospitalización jugaba y jugaba con la cama. Esa cama era de esas camas modernas que se le enviaba un botoncito y la cama se subía o se bajaba o se volteaba. Y un día yo llegué como a las 2 de la tarde y él me dijo, hija, acostate acá conmigo, y yo me fui acostando al rincón. Cuando llegó y él la estaba moviendo, llegó el enfermero y dijo, ¿y ustedes qué están haciendo ahí? Y es el favor y se me baja de ahí, señor. Y tuvo un fin muy digno, tal cual como siempre lo quiso, en su casa, con una cama divertida y de las que sube y baja, como decía él. Muchas gracias, que mi Dios les pague por todo lo que hicieron por mi viejo y por nosotros, porque fue mucha ayuda para nosotros. Esperamos que muchas personas más puedan verse beneficiadas con ese servicio. Es un servicio integral muy importante y de muchísima ayuda tanto para el paciente como para la familia. Y el programa Para Siempre definitivamente dejó una marca y una huella para siempre en nuestra familia. Esto es para siempre y es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias.